¿Por qué hay pensamientos que parecen no querer irse de tu mente, como si estuvieran atados a tu alma? ¿Te has sentido prisionero de ideas que te llenan de miedo, culpa o tristeza? ¿Y si te dijera que Jesús dejó un secreto escondido en su palabra? Un principio que muy pocos conocen y que tiene el poder de arrancar esos pensamientos negativos de raíz. ¿Te gustaría descubrirlo? Los pensamientos tienen un poder que pocos comprenden. Lo que piensas dirige lo que sientes, y lo que sientes determina cómo vives. Hay quienes han perdido la paz por pensamientos que ni siquiera son suyos, ideas que fueron sembradas por el enemigo para robarles la fe y la esperanza. Pero hoy, en este video, te revelaré lo que Jesús enseñó sobre cómo romper esas cadenas mentales y transformar tu manera de pensar según la voluntad de Dios. A lo largo de este estudio bíblico, te compartiré 8 enseñanzas poderosas de Jesús que cambiarán tu forma de enfrentar los pensamientos negativos. Pero presta atención, porque la penúltima enseñanza es clave para desbloquear una bendición oculta en tu vida. Antes de empezar, escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" como un acto de fe y compromiso con la transformación de tu mente. Al hacerlo, no solo estarás declarando tu deseo de renovación, sino que estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Muchas personas usan estos estudios como alimento espiritual, como un apoyo en su relación con Dios, porque no siempre tienen una iglesia cerca. Por eso, quiero que formes parte de esta comunidad activa y juntos llevemos la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Ahora sí, prepárate, porque vamos a sumergirnos en la enseñanza de Jesús y descubrir cómo romper de una vez por todas con los pensamientos negativos que han estado limitando tu vida. Empezamos la lucha en el desierto. Cómo Jesús venció los pensamientos negativos con la palabra de Dios. El enemigo conoce el poder de la mente. Sabe que si logras sembrar la semilla del miedo, la duda o la desesperanza en tu interior, podrá detener tu crecimiento espiritual. Pero Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo vencer esos pensamientos en uno de los momentos más desafiantes de su vida: la tentación en el desierto. El ataque a la mente en el desierto. Después de ser bautizado, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Fue en su momento de mayor debilidad física que Satanás se presentó para tentarlo. Pero, ¿te has detenido a pensar en cuál fue la verdadera estrategia del enemigo? El diablo no usó armas físicas contra Jesús, sino palabras, pensamientos, mentiras disfrazadas de verdades a medias. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Mateo 4:6. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Satanás buscaba sembrar la duda en la identidad de Jesús, hacerle cuestionar quién era realmente. También intentó manipular la palabra de Dios, usando versículos fuera de contexto para hacerlo caer en la tentación. La respuesta de Jesús: la palabra como escudo. Pero Jesús no cayó en el juego del enemigo. No permitió que esas palabras se instalaran en su mente ni gobernaran su corazón. En lugar de dialogar con esos pensamientos, respondió con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Jesús nos enseñó 3 principios fundamentales para vencer los pensamientos negativos.
reconocer las mentiras del enemigo. No todo pensamiento que viene a tu mente es verdad. Pregúntate, ¿esta idea viene de Dios o es una estrategia del enemigo? Responder con la palabra. Jesús no debatió con Satanás. Simplemente le respondió con escritura. Cada vez que un pensamiento negativo toque tu mente, respóndelo con una promesa de Dios. Ejercer autoridad espiritual. Jesús echó fuera a Satanás con su palabra. Tú también tienes autoridad en Cristo para rechazar los pensamientos que no vienen de Dios. Conexión con la vida del oyente. Tal vez has estado luchando con pensamientos de miedo, ansiedad o depresión. Quizás el enemigo ha intentado hacerte dudar de tu identidad en Cristo, haciéndote sentir que no eres suficiente, que no tienes propósito o que Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy tienes el poder de hacer lo mismo que Jesús, reconocer la mentira, responder con la verdad y ejercer tu autoridad espiritual. No permitas que el enemigo controle tu mente con pensamientos que no provienen de Dios. Hoy es el día para empezar a hablar vida sobre tu corazón. Comenta ahora mismo, venceré con la palabra de Dios, y declara que no serás esclavo de pensamientos negativos, renovando la mente, el poder de pensar como Cristo. Los pensamientos son la semilla de nuestras acciones. Todo lo que hacemos, sentimos y decidimos comienza en la mente. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta enseñanza de Pablo nos revela un principio clave. Nuestra transformación espiritual comienza en la manera en que pensamos. No podemos vivir una vida de fe y victoria si nuestra mente sigue atrapada en patrones de pensamiento negativos, limitantes y destructivos. La mente natural está moldeada por las experiencias del mundo. Desde que nacemos, somos influenciados por lo que vemos, escuchamos y sentimos. Sin darnos cuenta, adoptamos pensamientos que nos alejan de Dios. Miedo, duda, culpa, inseguridad. Estos pensamientos se convierten en fortalezas mentales, estructuras que nos hacen ver la vida desde una perspectiva equivocada. Jesús vino a romper esas fortalezas. Su enseñanza no solo nos mostró el camino de la salvación, sino que también nos enseñó a pensar de una manera diferente. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto significa que debemos adoptar la mentalidad de Cristo, su forma de ver la vida, su manera de responder a los desafíos, su confianza total en el Padre. Cuando renovamos nuestra mente, dejamos de reaccionar con miedo y empezamos a responder con fe. Dejamos de aceptar pensamientos de derrota y comenzamos a declarar las promesas de Dios. Cambiamos la mentalidad de esclavitud por una mentalidad de hijo. Pero la renovación de la mente no sucede automáticamente. Es un proceso diario en el que elegimos qué pensamientos permitimos entrar y cuáles rechazamos. En 2 Corintios 10:5 nos instruye, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cuando un pensamiento negativo, de duda o desesperanza toque nuestra mente, debemos detenernos y preguntarnos, ¿esto es verdad? ¿Esto se alinea con la palabra de Dios? ¿Esto me acerca o me aleja de la fe? Si la respuesta es negativa, entonces debemos rechazarlo y reemplazarlo con la verdad de Dios. Tal vez hoy sientes que tu mente está llena de pensamientos que no puedes controlar, pero Jesús nos ha dado el poder de renovar nuestro entendimiento y alinearlo con la verdad de su palabra.
No estás destinado a vivir esclavo de pensamientos de miedo o inseguridad. Puedes empezar hoy mismo el proceso de transformación, tomando cada pensamiento cautivo y sometiéndolo a la verdad de Cristo. En este momento, decide que no seguirás permitiendo que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo siembra dudas y mentiras. Hoy comienzas a renovar tu mente con la verdad de Dios, el poder de la fe sobre la duda. Cómo Jesús enseñó a vencer los pensamientos de incredulidad. Uno de los mayores ataques contra nuestra mente es la duda. Cuando permitimos que la incredulidad eche raíces, nos volvemos vulnerables a la desesperanza y al temor. Jesús enseñó con claridad que la fe tiene el poder de transformar nuestra realidad, pero también nos advirtió que la duda puede impedir que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. En Mateo 14, 28, 31, encontramos el relato de Pedro caminando sobre el agua. Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro logró hacer lo imposible mientras mantuvo su mirada en Jesús. Pero en el momento en que permitió que el miedo y la duda entraran en su mente, comenzó a hundirse. Esto nos enseña una verdad profunda. La duda no es solo una emoción, sino una elección. El enemigo quiere que mires las circunstancias a tu alrededor y pienses que no hay solución, que la situación que enfrentas es demasiado grande, que Dios no intervendrá en tu vida. Pero Jesús nos dice que la fe puede mover montañas. Mateo 17, 20. La duda nos hace ver los problemas más grandes de lo que realmente son. La fe nos recuerda que Dios es más grande que cualquier circunstancia. La duda nos paraliza. La fe nos impulsa a caminar sobre las aguas. Santiago 1, 6, 7 nos advierte: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Jesús no solo enseñó sobre la fe, sino que vivió en fe. No permitió que el miedo gobernara su mente, ni que las circunstancias le hicieran dudar del plan de Dios. Sabía quién era su Padre y cuál era su propósito. Hoy, Jesús te extiende la misma invitación que le hizo a Pedro. Ven, sal de la barca de la duda, deja de enfocarte en los vientos de la circunstancia y camina en fe. No permitas que los pensamientos de incredulidad te hundan. Mantén tu mirada en Cristo y descubrirás que, con Él, es posible caminar sobre lo imposible. La verdad que libera, Jesús y el poder de reemplazar la mentira con la verdad. Los pensamientos negativos muchas veces tienen una raíz profunda: la mentira. El enemigo ha usado engaños desde el principio de la humanidad para sembrar confusión y dolor en la mente de las personas. Pero Jesús nos enseñó que la verdad tiene poder para romper esas cadenas y traer verdadera libertad. En Juan 8, 31, 32, Jesús dijo: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Por qué Jesús enfatizó la verdad? Porque el enemigo opera en las tinieblas de la mentira. Él siembra pensamientos falsos como: Dios no te ama, nunca serás suficiente. No tienes propósito. Dios no escucha tus oraciones. Cuando estas mentiras se instalan en nuestra mente, empiezan a moldear nuestra forma de vivir. Una persona que cree la mentira de que no tiene valor,
Empezará a vivir con miedo, con inseguridad y evitará buscar el propósito que Dios tiene para su vida. Jesús nos mostró que la única forma de vencer la mentira es con la verdad. Cuando Satanás le habló en el desierto, Jesús no discutió con él, no negoció, simplemente declaró la palabra de Dios. Esto nos enseña que cada vez que un pensamiento negativo toque nuestra mente, debemos identificar si es una verdad o una mentira del enemigo. Si es mentira, debemos reemplazarlo con la verdad de Dios. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esto significa que no solo es un libro, sino un arma espiritual que podemos usar para derribar los argumentos falsos que el enemigo quiere implantar en nuestra mente. Si el enemigo te dice, Dios no te ama, responde con Romanos 8:38-39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Si el enemigo te dice, no vales nada, responde con Salmos 139:14. Te alabaré porque fui creado de manera admirable y maravillosa. Si el enemigo te dice, Dios no tiene planes para ti, responde con Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Hoy Dios te llama a hacer un cambio en tu manera de pensar. No sigas viviendo basado en las mentiras del enemigo. Toma la decisión de llenar tu mente con la verdad de Dios. Porque cuando la verdad de Dios entra en tu vida, las cadenas de la mentira se rompen y la libertad llega. La paz de Dios sobre la ansiedad. Jesús y el secreto para una mente tranquila. La ansiedad es uno de los mayores enemigos de la paz mental. Es un fuego que consume la tranquilidad, llenando la mente de preocupaciones, temores y pensamientos incontrolables. Jesús sabía que la ansiedad era un problema real para la humanidad. Por eso nos dejó enseñanzas claras sobre cómo vivir con una mente en paz. En Mateo 6:25-27, Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús nos da un principio fundamental. La ansiedad es el resultado de la falta de confianza en Dios. Nos preocupamos porque sentimos que todo depende de nosotros, porque creemos que estamos solos en nuestras batallas. Pero Jesús nos recuerda que Dios es un Padre que cuida de sus hijos. La ansiedad se alimenta del miedo al futuro, del temor a lo desconocido. Nos hace imaginar escenarios de fracaso, de pérdida, de sufrimiento. Pero Filipenses 4:6-7 nos da la clave para vencerla. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está en control. Es un tipo de paz que va más allá de la lógica humana, una paz que protege nuestra mente de la tormenta de pensamientos negativos. ¿Cómo aplicar esta enseñanza de Jesús en la vida diaria? Entrega tus preocupaciones a Dios en oración. No guardes la ansiedad en tu corazón, entrégasela a Dios y confía en que Él tiene cuidado de ti. Llena tu mente con pensamientos de fe. Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar en lo que es verdadero, justo y de buen nombre. No dejes que la ansiedad domine tu manera de pensar. Recuerda que Dios es tu proveedor. Así como cuida de las aves y las flores del campo, Él cuida de ti. No estás solo en tu batalla. Tal vez hoy tu mente está llena de preocupaciones, pero Jesús te dice, no tengas miedo,
yo estoy contigo. Decide confiar en Dios y recibir su paz. Jesús calma la tormenta. ¿Cómo vencer el caos mental con la fe? Los pensamientos negativos muchas veces se sienten como una tormenta interna. Confusión, miedo, ansiedad, desesperanza. En medio de estos momentos parece que no hay salida, que la situación solo empeorará. Pero Jesús nos dejó una enseñanza poderosa sobre cómo tener paz en medio del caos. En Marcos 4:35-41 encontramos el relato de Jesús calmando la tormenta. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje nos muestra dos maneras de enfrentar la tormenta. Los discípulos se llenaron de miedo, dejaron que la situación externa controlara su interior. En su desesperación, incluso cuestionaron el cuidado de Jesús. ¿No tienes cuidado que perecemos? Jesús, en medio de la tormenta, dormía en paz. Sabía que nada estaba fuera del control de Dios, y con solo una palabra calmó el mar y el viento. Esta historia nos deja una lección clave. La paz no depende de que desaparezca la tormenta, sino de quién está en nuestra barca. La tormenta representa los pensamientos caóticos, los miedos que nos sacuden, las preocupaciones que parecen hundirnos. Pero si Jesús está en nuestra vida, no tenemos por qué temer. Él tiene el poder de traer calma, de silenciar la angustia y de recordarnos que nunca estamos solos. Para aplicar esta enseñanza en nuestra vida, debemos reconocer a quién tenemos en nuestra barca. Si Cristo está con nosotros, ¿por qué temer? Su presencia es más grande que cualquier tormenta. No dejar que la tormenta externa controle nuestra paz interna. La fe es confiar en que Dios tiene el control, aun cuando todo parece estar fuera de control. Declarar la palabra sobre nuestras circunstancias. Jesús habló al mar y al viento con autoridad. Nosotros también podemos hablar palabras de fe sobre nuestra mente y declarar la paz de Dios. Tal vez hoy sientes que tu mente es un mar agitado, pero Jesús te dice: calla, enmudece. Hoy es el día en que la tormenta en tu interior se calma. Confía en Él, el yugo ligero de Jesús. ¿Cómo soltar las cargas que pesan en la mente? Muchos pensamientos negativos provienen del peso emocional que cargamos. Culpas del pasado, preocupaciones del futuro, expectativas que no hemos cumplido. Todo esto se convierte en una carga pesada que desgasta nuestra mente y nuestro corazón. Pero Jesús nos dejó un principio poderoso para vivir libres de esa carga mental y emocional. En Mateo 11, 28, 30, Jesús dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje nos revela tres verdades fundamentales. Dios no quiere que vivamos agobiados. Jesús sabe que el peso de la vida puede volverse insoportable. Él no nos llamó a vivir con una mente cargada de preocupaciones, sino a encontrar descanso en Él. El intercambio divino. Jesús no solo nos invita a soltar nuestras cargas, sino que nos ofrece su yugo ligero. Esto significa que cuando le entregamos nuestras preocupaciones, recibimos a cambio su paz, su dirección y su gracia.
descanso para el alma. El cansancio físico es fácil de notar, pero el cansancio del alma es más peligroso. Se manifiesta en la fatiga mental, en el desánimo, en la sensación de estar agotado emocionalmente. Jesús nos dice que en Él encontraremos renovación para nuestra mente y espíritu. ¿Cómo soltar las cargas que pesan en la mente? Identifica qué te está robando la paz. Pregúntate, ¿qué pensamientos me están agotando? ¿Qué preocupaciones me están debilitando? Entrégaselos a Jesús en oración. No cargues solo con lo que Dios quiere llevar por ti. Cada vez que sientas ansiedad, ora y dile: Señor, te entrego esto, confío en que tú tienes el control. Cambia la carga por la fe. En lugar de alimentar pensamientos de preocupación, alimenta tu mente con promesas de Dios. En lugar de pensar ¿qué voy a hacer?, empieza a declarar: Dios proveerá, Dios me guiará, Dios me sostendrá. Tal vez hoy llegaste con la mente agotada, sintiendo que llevas demasiado peso sobre ti. Pero Jesús te dice: ven a mí y te haré descansar. Hoy es el día de soltar la carga y recibir la paz que solo Él puede dar. Confía en Él, tomando cautivo todo pensamiento. La estrategia espiritual de Jesús para gobernar la mente. La batalla más grande no está en el mundo exterior, sino en la mente. Nuestros pensamientos pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Por eso, la Biblia nos enseña que debemos ser estratégicos y disciplinados en la manera en que pensamos, y Jesús nos mostró cómo hacerlo. En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo nos revela un principio clave: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos enseña 3 estrategias espirituales para gobernar nuestra mente. 1. Identificar las fortalezas mentales. Una fortaleza es una estructura de pensamiento erróneo que nos mantiene atrapados. Puede ser el miedo, la inseguridad, el resentimiento, la falta de perdón. La primera clave para vencer los pensamientos negativos es identificarlos y reconocer su origen. 2. Derribar los argumentos falsos. Muchas veces aceptamos como verdad pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos como: nunca voy a cambiar, no soy digno, Dios no tiene un plan para mí. Pero estos argumentos deben ser derribados con la verdad de la palabra. 3. Llevar cautivo cada pensamiento a Cristo. No podemos evitar que los pensamientos negativos toquen nuestra mente, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Cada vez que un pensamiento de duda, miedo o derrota llegue, debemos capturarlo, examinarlo y someterlo a la verdad de Dios. Si ese pensamiento no se alinea con la palabra, debe ser desechado inmediatamente. Jesús vivió este principio en todo momento. Nunca permitió que las mentiras del enemigo dominaran su mente. En el desierto, cuando Satanás intentó sembrar la duda, Jesús respondió con la Escritura y rechazó la mentira. Nosotros también tenemos el poder de hacer lo mismo. Cada vez que un pensamiento negativo intente tomar control, debemos detenernos y decir: esto no viene de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy amado, perdonado y victorioso. Mi mente le pertenece a Cristo. No podemos tener una mente renovada sin una estrategia. La renovación mental es una batalla diaria, pero Dios nos ha dado las armas espirituales para vencer. Hoy es el día para tomar la decisión de gobernar tu mente con la verdad de Dios. No dejes que los pensamientos negativos dicten tu vida. Declara que tu mente es un territorio de fe, esperanza y victoria en Cristo. El corazón y la mente, la conexión espiritual que Jesús reveló.
Muchas veces pensamos que los pensamientos y los sentimientos son cosas separadas, pero Jesús nos enseñó que la mente y el corazón están profundamente conectados. Lo que pensamos afecta lo que sentimos, y lo que guardamos en nuestro corazón influye en nuestra manera de pensar. En Lucas 6:45, Jesús dijo: "El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca". Este pasaje nos muestra que lo que alimentamos en nuestro interior determina nuestra realidad exterior. Si llenamos nuestra mente con pensamientos de fe, hablaremos palabras de esperanza. Si permitimos pensamientos negativos, nuestro corazón se llenará de angustia y desesperanza. Por eso, la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida". Jesús nos enseñó que la transformación espiritual no es solo cuestión de evitar el pecado externo, sino de cuidar lo que permitimos entrar en nuestro interior. La verdadera batalla se libra en la mente y en el corazón. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? 1. Filtrar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Jesús nos enseñó a ser cuidadosos con lo que escuchamos, vemos y repetimos en nuestra mente. No todo pensamiento debe ser aceptado. Debemos examinarlo y ver si edifica o destruye nuestra fe. 2. Alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que consumimos espiritualmente define nuestra manera de pensar. Si nos llenamos de la verdad de Dios, nuestros pensamientos serán renovados y nuestro corazón será fortalecido. 3. Hablar vida y no muerte. Jesús dijo que lo que sale de nuestra boca proviene del corazón. Si queremos vencer los pensamientos negativos, debemos comenzar a declarar lo que Dios dice de nosotros y de nuestra situación. Tal vez hoy sientes que tu mente y tu corazón están llenos de preocupaciones, pero Jesús te dice que hay una forma de cambiarlo. Llena tu interior con su verdad y comenzarás a ver cómo tus pensamientos y emociones son transformados. La victoria sobre la mente. Permaneciendo en Cristo para vencer los pensamientos negativos, Jesús nos enseñó que la clave para una vida transformada está en permanecer en Él. No se trata solo de un esfuerzo humano para cambiar nuestra manera de pensar, sino de permitir que su poder actúe en nosotros y renueve nuestra mente constantemente. En Juan 15:5 Jesús dijo: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer". Este versículo nos muestra que la verdadera victoria sobre los pensamientos negativos no viene de nuestra propia fuerza, sino de nuestra conexión con Cristo. ¿Por qué es tan importante permanecer en Él? Porque nuestra mente necesita renovación diaria. Vivimos en un mundo lleno de mensajes negativos, preocupaciones y tentaciones. Si no renovamos nuestra mente con la verdad de Dios todos los días, los pensamientos negativos volverán a tomar control. Porque separados de Él somos débiles. Jesús dejó claro que sin Él nada podemos hacer. Si intentamos cambiar nuestra mentalidad por nuestras propias fuerzas, el resultado será frustración. Pero cuando permitimos que Él nos transforme, su paz y su verdad nos sostienen. Porque su presencia trae paz y claridad. Filipenses 4:7 nos dice: "La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". No se trata solo de evitar pensamientos negativos, sino de llenar nuestra mente con la presencia de Dios. ¿Cómo permanecer en Cristo y vencer la batalla en la mente? 1. A través de la oración. La oración no es solo pedir cosas a Dios, es un tiempo de comunión donde nuestra mente se alinea con su voluntad.
Cuanto más tiempo pasamos con Él, más paz recibimos. 2. Meditando en su palabra. La Biblia es el alimento de nuestra mente y espíritu. No podemos vencer los pensamientos negativos sin reemplazarlos con la verdad de Dios. 3. Rechazando activamente los pensamientos que no vienen de Dios. No aceptes como tuyos los pensamientos de derrota, miedo o inseguridad. Cada vez que un pensamiento negativo intente gobernar tu mente, declara en voz alta una promesa de Dios. Hoy, Jesús te invita a permanecer en Él. No tienes que luchar solo contra los pensamientos negativos. Si te mantienes en su presencia, su paz y su verdad gobernarán tu mente. Toma la decisión de permanecer en Cristo y verás cómo tu manera de pensar y de vivir será completamente transformada. Cierre y llamada a la acción. Felicidades, has llegado hasta el final de este estudio. Muy pocas personas logran llegar hasta aquí, y eso significa que hay algo especial en ti. Eres alguien que busca más de Dios, alguien que anhela una transformación real en su vida. Y créeme, Dios ha visto tu esfuerzo. Pero ahora quiero preguntarte, algo que fue lo que te hizo quedarte hasta el final. ¿Qué palabra tocó tu corazón? Comenta ahora mismo. Dios ha renovado mi mente para que yo sepa quiénes son los que realmente han recorrido este camino hasta el final. Ahora quiero decirte algo importante. Este no es el final, sino el comienzo de un nuevo nivel en tu vida espiritual. Has aprendido que los pensamientos negativos no tienen poder sobre ti, porque la verdad de Dios está por encima de toda mentira. Pero si realmente quieres que este mensaje transforme tu vida, no te puedes quedar solo con este video. Aquí es donde viene tu siguiente paso. Suscríbete a este canal. La transformación de tu mente no es un evento de un solo día. Es un proceso continuo. Cada nuevo estudio bíblico te ayudará a mantener tu fe firme y tu mente renovada. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones. No permitas que el enemigo te aleje de lo que Dios quiere seguir enseñándote. Comparte este video. Hay miles de personas que están atrapadas en pensamientos de miedo, depresión, ansiedad y culpa. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles este mensaje de esperanza. Comparte este video en WhatsApp, en Facebook, con tus amigos y familiares. No te quedes con esta enseñanza solo para ti. Quédate unos minutos en la presencia de Dios. Antes de salir de este video, cierra los ojos, respira profundo y deja que la paz del Señor llene tu mente. Pon una palabra de alabanza en los comentarios. Da gracias a Dios por este momento y por lo que Él ha comenzado a hacer en tu vida. Y recuerda esto, tu mente ya no será la misma. Dios ha comenzado un proceso de renovación en ti y lo que Él empieza, lo termina. Sigue avanzando. Sigue aprendiendo, sigue confiando. Dios está contigo y tu transformación ya ha comenzado. Que la paz de Cristo llene tu vida. Nos vemos en el próximo estudio.